Entonces, la idea sería compartir algunos versículos de la Biblia respecto a la misma palabra de Dios y algunas citas de la pluma inspirada que nos instan a fortalecer el estudio de la Escritura. Y el primer versículo es bien conocido, está en Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eh, Creo que desde el punto de vista de la verdad presente, que la Biblia siempre va a ser útil, ¿cierto?, para la verdad presente, pero acá Dios tiene que formar un pueblo sin mancha, ¿cierto?, que siga al Cordero donde quiera que va. Y para eso es importante que podamos tener un carácter como el de Cristo. Y para eso el pecado, ¿cierto? Y los defectos de carácter tienen que eliminarse de nosotros, de nuestro carácter. Y sin la palabra de Dios es difícil que podamos discernir los errores que tenemos. Eh, a veces uno puede notar algunos errores de sí mismo, ¿cierto? Gracias a Dios. Eh, pero no todos. Normalmente Dios nos muestra algunos, ¿cierto? O a los cuales cedemos para entenderlos, pero de repente uno ni se da cuenta y se percata que tenía un error o un pecado, ¿cierto? La otra vez yo le comentaba a alguien que me había percatado que estaba como bloqueando, ¿cierto? Un poco cierta área mía y en el fondo no dejando que Dios eventualmente pudiera obrar ahí. Y es un pecado. Bueno, acá dice que la Biblia nos permite discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquello que no podemos sin el Espíritu Santo, ¿cierto? Sin la palabra de Dios. Normalmente uno le pregunta a cualquier persona que recorre, ¿no es cierto?, la calle o lo que sea, y la mayoría de las personas piensan que hacen lo correcto, ¿cierto? Que son justos, ¿no? Que que si cometen alguna cosa que a lo mejor no está del todo bien, es justificada. Y la Biblia nos enseña, ¿cierto?, a evitar esos errores. Eso está en Hebreos 4:12. Después quisiera leer acá un párrafo del libro de Elena de White de la educación. Dice, lo voy a agrandar un poquitito más, a ver. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bueno, este versículo yo creo que lo sabemos de memoria. Está en una de las primeras lecciones de la fe de Jesús. Pero es bueno asimilarlo, ¿cierto? Dice que toda la escritura es inspirada y toda es útil. Así que no hay porción de la palabra de Dios que no sea útil. Yo no sé, esas personas que le dan menos valor al Antiguo Testamento, ¿cierto? En algunas confesiones religiosas,
Acá la misma Biblia dice que no es así. Es útil para redarguir, para argumentar, ¿cierto? Para corregir, para instituir en justicia. Mientras que me bañaba anoche, estaba escuchando un poco un testimonio ahí de Walter Bate, de cómo él llegó a ser adventista, y me llamó la atención que él dice que estaba dando una clase en la universidad sobre evolucionismo. Él era profesor de evolución, y dice que se pone de pie una alumna de primer año, o sea, imaginémonos una chica de a lo mejor 17, 18 años, y le dice que ella no estaba de acuerdo, porque contradecía la palabra de Dios, lo que el profesor Walter Rey estaba ahí señalando. Y dice que él se enfureció, o en el fondo, y en el fondo, la hizo pebre a la pobre niña, como se dice en chileno, y en el fondo la pobre quedó ahí, pero un día en el banco. Aparentemente es cierto, es como una derrota del enemigo. Pero eso que dijo la niña dice que no lo dejó tranquilo. ¿M? Y dice que después, en el fondo, no sabía cómo. Él sabía que había hecho algo malo, que no lo debía haber tratado así. Y dice que después fue a buscar una iglesia católica en ese tiempo. Y él quería ir a una iglesia y pensaba que sentándose un rato en la iglesia, con eso se le iba a pasar, ¿cierto? Ese peso de conciencia que tenía. Y dice que fue a una iglesia y justo más encima estaba abierta las bancas, pero la parte del altar estaba cerrado y como que se seguía sintiendo extraño. Entonces de repente cosas sencillas, ¿cierto? Que a lo mejor uno no le atribuye valor, pueden ser de gran influencia. ¿M? Y esa niña contribuyó, ¿cierto? A que esta persona que ahora es tan influyente se convirtiera. Aquí dice, la palabra de Dios es como un tesoro. Estoy leyendo, ¿cierto? Ahí en el tercera línea. Waldo, ¿Sí, Raúl? sí, disculpa, como tú diste la posibilidad de poder opinar, no sé si Claro, se puede. por supuesto. Mira, del testimonio de Walter Bate, Ujú, yo saco también otra enseñanza cuando, por ejemplo, que es muy bueno el testimonio, por ejemplo, cuando uno está hablando con alguien, no sé, y un maestro, por ejemplo, o lo que sea, y le dice, bueno, el sábado entonces yo puedo venir. Eh, Me pasó con una persona y le dije, no, es que el sábado es el día del Señor, nosotros descansamos. Ah, bueno, me dijo, yo soy evangélico y yo guardo el domingo. Y a lo mejor ese comentario que yo hago puede notarse como de más porque a él no le interesa. Pero así ujú. como esa alumna le dijo a Walter Bay y él se enojó por lo que tú dices y la retó o la humilló, a lo mejor acá también uno eh, aparentemente se va a llevar, no, ustedes son judíos, son legalistas, pero a veces esas palabras, y yo no entré a discutir ni nada, pero a lo mejor esas palabras también pueden quedar en el corazón de la persona respecto a uno, a la fidelidad al sábado y dos, cuál es el verdadero día de reposo. Que estoy tratando de decir de que a lo mejor uno igual debiera dar testimonio de por qué el sábado uno eh, no puede hacer algo o sí puede hacer algo. Eso quería decir, gracias. Y sabes que yo lo encuentro muy útil, Raúl, lo que tú comentas, porque an- en mi caso, por ejemplo, yo creo que en el caso de todos, por lo menos los que no son adventistas de cuna, de repente palabras que uno en el medio, ¿cierto? En el medio adventista le parecen tan comunes y uno a lo mejor está repitiendo o el mismo versículo o este concepto lo he escuchado tanto, ya está como fome la cosa. Pero cuando uno no tiene la luz, las migajas, ¿cierto? Como decía la madre esa, ¿cierto? Sirofenicia creo que era, eh, le servían, ¿no? Las migajas que caían a los perrillos. Y yo recuerdo, por ejemplo, a veces recuerdo, cuando era niño, de repente pasando así en algún paseo familiar y en una roca, en algo está escrito.
Cristo viene, prepárate. Y yo todavía me acuerdo de haber leído más de alguna vez eso en algún, así, en algún lugar de campestre y me quedaba, como que me daba vuelta así. O de repente alguien que tenía en el auto, Dios es amor. Y a veces yo lo leía así en forma trivial, pero de repente como que el Espíritu Santo me marcaba con eso. O de repente en una iglesia evangélica, me acuerdo ahí, a veces cuando iba a la universidad y tenían en la fachada, ¿cierto? Decía, tenía un pasaje bíblico, así, era un, no sé, 7 palabras, pero eso me impresionaba. O de repente me pasaron, me acuerdo una vez, también algún evangélico, ahí esperando la micro, que me pasó un folletito. Y esas cosas marcaban, o de repente escuchaba a un predicador en una plaza y necesitaba esa palabra. Entonces, uno a veces cree que estas cosas pequeñas, como tú dices, Raúl, que para uno pueden ser pequeñas o triviales, para cuando el Espíritu Santo está presente y la persona es la indicada, Dios la utiliza fuertemente. Waldo, buenos días. Sí, buenos días, hermana Gloria. Eh, bueno, nosotros con mi esposo tenemos que caminar hacia, hacia la iglesia los Mm, sábados. Entonces siempre encontramos parejas. Usted sabe que los testigos de Jehová salen en parejas claro. y se paran en la esquina y están siempre ahí esperando a quien hacerlo, a quien, con quien toparse. Claro. Entonces, siempre se acercaban y nos decían, hola, buenos días, lo decían así muy amablemente. Ujú. Entonces, a mí de repente, yo digo que el Espíritu Santo me lleva a hacer esas cosas. Y yo empecé a decirle, hola, buenos días, feliz sábado, le decía yo así. Y llega y mi esposo como que también tomó la misma. Entonces, cada vez que vamos a la iglesia y encontramos gente así que nos saluda, le decimos feliz sábado, porque ellos saben que si estamos, o sea, los testigos de Jehová, digo yo, Ujú. siempre saben ellos que si estamos hablando del sábado, estamos hablando del séptimo día y de los 10 mandamientos. Sí, Entonces, como que después nos veían y corrían y se pasaban a la otra vereda. Pero bueno, mi esposo me lo dice, pues no, no es que yo lo vea, sino que mi esposo me dice, allá vienen dos, se corrieron para que no le diga feliz sábado. claro. Y, bueno, de cierta manera, la gente de repente lo sabe y se hacen los locos. Exacto. Eh, uno lo que, en el fondo, lo que uno hace con eso es permitir que Dios aproveche la circunstancia para, con su Espíritu Santo, Claro. obrar en esa persona, ¿cierto? Así que no desechemos de repente estas palabras tan pequeñitas que tal vez para nosotros pueden ser insignificantes, pero con la presencia del Espíritu Santo en la persona que lo necesita, puede marcar su vida y puede ser determinante. Dice acá, continúo leyendo, dice, la palabra de Dios es como un tesoro que contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. Dios quiere que seamos perfectos, ¿cierto? Y de hecho la última generación lo va a hacer. Lo creemos, los que estamos acá, la mayoría, o todos probablemente. Y acá dice que la palabra de Dios contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. Nosotros no apreciamos la Biblia como debiéramos. No estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de estudiar las Escrituras por nosotros mismos. No nos damos cuenta, ¿se fijan? Así igual que cuando nos dice, tú eres desventurado, pobre, ciego y desnudo, acá nos dice, no nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de estudiar las Escrituras por nosotros mismos. ¿Qué significativo es eso? Porque a veces también confiamos en nuestro estudio de las Escrituras a otras personas, entonces nos exponemos a un tema, por ejemplo, ya sea en la iglesia o un video.
lo que sea, pero el Espíritu Santo obra de esa manera, no digo que no. Hay un texto del hermano White que dice que el Espíritu Santo se manifiesta a través del predicador viviente, dice. Pero también necesitamos, así como dice eso, también necesitamos escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Bueno, ahí cada uno tiene que analizarse, ¿cierto? Si eso es así. ¿Y cuáles son estos intereses mundanales que me están haciendo descuidar la palabra de Dios? O los placeres. Ahí veía un videíto que se compartió por ahí en algunos grupos que decía, si le quitas el teléfono a un niño de hasta 8 años, probablemente va a alegar 2 días y después va a estar contento haciendo sus cosas. Si le quitas el teléfono a un niño como de hasta 12 años, creo que decía, probablemente vas a tener que asistirlo durante un mes y entretenerlo, ¿cierto? Y atenderlo en forma especial hasta que se le quite el hábito. Y decía una psicóloga, ¿cierto? No era cristiana. Y decía, si le quitas el teléfono a un niño, a un adolescente, ¿cierto? Entre 13, creo que decía, y 16 años o en adelante, tienes que hacerlo con un psiquiatra, ¿no? Con un psicólogo, porque no puede, ¿cierto? O sea, se acostumbra tanto a los placeres porque finalmente el teléfono, hay que decirlo, si a la persona no lo puede dejar es porque es un vicio, ¿no? O sea, es como una droga, ¿se fijan? Y a veces cambiamos, ¿cierto? La palabra de Dios por esta droga, porque ahí no decía nada de los adultos, pero también tiene ese efecto, ¿cierto? Uno puede estar consultando el teléfono más veces de lo necesario, de lo imprescindible. Y lamentablemente se ha hecho necesario este aparato, pero no hay que excederse. Se hace de algún asunto insignificante una excusa que justifique la ignorancia acerca de las escrituras dadas por la inspiración de Dios. Se hace de algún asunto insignificante una excusa que justifique la ignorancia acerca de las escrituras dadas por inspiración de Dios. No, pero es que yo no puedo estudiar las escrituras porque acá dice tal o cual cosa, acá dice que son asuntos insignificantes, comparados con la palabra de Dios, por supuesto. Pero sería mejor desechar cualquier cosa de carácter terrenal en vez de este estudio importante en todo sentido, que ha de hacernos sabios para vida eterna. Bueno, para mí esto es significativo porque a veces uno puede pensar que un video, ¿cierto? Muy bueno, reemplaza la palabra de Dios. Podría ser que lo complementa, ¿cierto? Pero, pero el estudio personal es esencial. ¿Y para qué decir otras cosas que significan pérdida de tiempo, ¿cierto? Es muy fácil perder el tiempo. Hay tantas maneras de perder el tiempo. Es una estrategia de Satanás. Otro párrafo dice del mismo libro este de la educación. Ahí no copié la cita, parece. Ahí está, sí. La educación cristiana. Dice, me duele el corazón cuando veo a hombres, aun aquellos que profesan esperar la venida de Cristo, o sea, no está hablando de nosotros también, que dedican su tiempo y talentos a dar circulación a libros que no contienen nada referente a las verdades especiales de nuestro tiempo, tales como libros de cuentos, de biografías y de teorías y especulaciones de hombres. Ese era el contexto, ¿cierto?, de esa época. Pero ahora uno puede agregar mil cosas más, po. Hacer circular, no sé, imágenes que no sirvan para nada, videos que no sirvan, noticias que no sirvan, o gastar el tiempo, ¿no es cierto?, en cosas triviales que pueden ser a lo mejor atractivas de verla y que uno puede decir no tienen nada de malo, pero en realidad sabemos que no es así, porque es una mentira. Si yo digo, no, pero estoy mirando, no sé, acá, no sé, la delincuencia,
O a lo mejor ni siquiera la delincuencia, uno dice, no, porque la delincuencia tiene violencia, no la miro, ¿cierto? Pero estoy mirando, no sé, que están construyendo una nueva carretera en tal lugar. Bueno, si eso no es esencial, ese tiempo lo estoy gastando. Podría ocuparlo en algo mejor. O podría compartir algo mejor, podría llenar mi mente o la de otros con algo mejor. Bueno, el mundo está lleno de libros tales. Pueden obtenerse en cualquier parte, pero ¿pueden los seguidores de Cristo ocuparse en trabajo tan fútil cuando existe la clamorosa necesidad de la verdad de Dios por todas partes? ¿Qué decir, cierto, de las películas, etcétera? Acá la lista ahora es requete amplia. Eh, Estamos llenos de pantallas, ¿cierto? Y aquí está lleno de alternativas más atractivas todavía que bibliografía y cuentos. Atractivas en el sentido de, de que la gente queda como prendida, ¿cierto? De esas cosas. Nuestra misión no es hacer circular libros semejantes. Hay millares que pueden hacerlo, que todavía no tienen conocimiento de nada mejor. Nosotros tenemos una misión definida y no debemos abandonarla por cosas secundarias, empleando hombres y recursos para llamar la atención de la gente a libros que no tienen relación con la verdad presente. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos, ¿cierto? Eh, Iluminar nuestro camino. A veces, la otra vez le compartí a alguien un comentario eh, que salía en uno de estos videos así de la verdad presente. Y decía, me llamó la atención porque decía que tenía un gran problema, que había estado muy como amargada, algo así era lo que decía. Había estado orando mucho, mucho, y no decía que había solucionado su problema, si no me equivoco, pero decía que oró tanto que sintió la paz de Dios. Y que eso dice que con eso ya quedó, pero tranquila. O sea, Dios iluminó su camino. Eh, Necesitamos, ¿cierto? Que sea Dios quien tengamos una relación tan profunda con Él que sepamos por dónde ir. También dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Claro, un problema que puede haber en los seguidores de Cristo o en los profesos seguidores es que nos conformemos con ser, digamos, una especie de eruditos, por así decirlo, ¿cierto? Yo creo que por lo menos yo no he llegado a eso, pero de saber mucho o saber a un cierto nivel, ¿cierto? Que nos deje conforme de la palabra de Dios y saber la respuesta, ¿cierto? Y si nos encontramos con un testigo de Jehová o con un evangélico, como decía nuestra hermana Gloria o Raúl, saber bien lo que decirle y eso está bien, pero va a tener más poder, ¿cierto? Lo que digamos y vamos a ser más capaces de decirlo si además, ¿cierto? Somos hacedores de la palabra. Siempre acá insiste mucho Dios y la palabra de Dios, ¿cierto? Jesús, en, en poner en práctica la palabra. O sea, un engaño para nosotros los cristianos es dejar el camino hecho a la mitad, ¿cierto? Solamente eh, oír la palabra y no practicarla. Y acá que dice en Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Esto yo encuentro muy linda esta.
esta promesa. Guardar la palabra, ¿cierto? Poner en práctica la palabra, obedecer la palabra, ¿m? Nos limpia, nos purifica, ¿cierto? Yo lo entiendo así acá, no sé si estaré equivocado. Yo entiendo que nos santifica, ¿m? Cambia el carácter, nos transforma, nos hace más puros, nos hace más felices, por lo tanto, más parecidos a Jesús. Guardar la palabra. Es muy lindo, para mí es muy lindo ese versículo. Después de este mismo eh, libro de educación, dice, a vosotros que esperáis indolentemente que Dios obre algún milagro maravilloso para ilustrar al mundo respecto a la verdad, quisiera preguntaros si habéis empleado los medios que Dios ha provisto para el adelanto de su causa. Vosotros que oráis por luz y verdad celestiales, ¿habéis estudiado las Escrituras? ¿Habéis deseado la leche pura de la palabra para que crezcáis por ella? ¿Os habéis sometido al mandato revelado? Harás y no harás son requerimientos claros. No hay sitio para la ociosidad en la vida cristiana. Vosotros que lamentáis vuestra pobreza espiritual, ¿tratáis de conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Estáis procurando entrar por la puerta estrecha? Hay trabajo, importante trabajo, que hacer para el maestro. Los males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos. Tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. La palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu, y vosotros debéis haceros hábiles en su manejo, a fin de abriros paso a través de las huestes de la oposición y de las tinieblas. Yo creo que es un principio de Dios lo que dice aquí al inicio. Dice, a vosotros que estáis indolentes, que esperáis indolentemente que Dios obre algún milagro maravilloso para ilustrar al mundo respecto a la verdad, quisiera preguntaros si habéis empleado los medios que Dios ha provisto para el adelanto de su causa. A mí me da la idea, no sé, es una impresión mía, ¿no? Tal vez este párrafo como que lo confirma un poco. A mí me da la idea que Dios se manifiesta a través de milagros, ¿cierto? A través de su voz audible en la mente de una persona a través de la providencia, en forma más marcada, en forma más especial, donde hay menos luz, donde él tiene menos herramientas. Pero cuando ya una persona, ¿cierto? Como sucede con los adventistas, tienen un montón de herramientas, o sea, la palabra de Dios, el espíritu de profecía, ¿cierto? Un grupo donde se congrega, la oración, etcétera. Ahí no podemos esperar necesariamente que Dios obre un maravilloso milagro si no hemos empleado, ¿cierto?, los medios que Él ha provisto y que tenemos a nuestra disposición. Entonces yo a veces veo, ¿no es cierto?, que en personas de otras denominaciones a veces Dios se manifiesta más a través de este tipo de situaciones, cuando la persona busca a Dios. Bueno, y acá nos habla en este párrafo de la batalla individual contra el mundo, la carne y el diablo. Individual. Que también dice que la palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu y nosotros tenemos que hacernos hábiles en su manejo, pero no solamente en cuanto a poder hablarlo para otros, ¿cierto?
sino que dice a fin de abriros paso a través de las huestes de la oposición y de las tinieblas. O sea, usar la palabra de Dios para abrirnos pasos a la oposición de los demonios, por ejemplo, a las tentaciones, a personas que vienen contra uno. Probablemente sea muy distinto el propósito de Dios en un cristiano que el que, como lo hacemos nosotros. Pero él dijo en Lucas 11:28, antes, bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Felices, ¿cierto? Felices, bienaventurados, dichosos, bien encaminados. Eh, eh, en el fondo, se me fue la palabra, pero una persona que logra su objetivo, ¿cierto? Aquel que oye la palabra y la obedece. Una cura contra la enfermedad mental, una cura contra la depresión. No olvidemos orar por esta hermana Pepa, los que estaban ayer, ¿cierto? En el culto de la Divino de las 11 de la mañana, hora de Chile. Hay en los comentarios, una hermana de España que decía que estaba con pensamientos suicidas. Tenía un problema en la rodilla y parece que muchas cosas no le habían salido bien. Oremos por ella, pero aquí también dice que la palabra de Dios nos hace felices cuando la escuchamos y la obedecemos. Waldo, ¿Sí, Raúl? disculpa nuevamente, Por supuesto. ¿tuviste la posibilidad de Sí, sí, de que en el interrumpiera? No, no hay fondo problema. te agradezco los comentarios. A todo el que quiera comentar se lo agradezco porque justamente quise hacerlo de esa manera hoy día y así que te agradezco, Raúl. Ya, muchas gracias. En la cita que tú leíste recién del libro La Educación, página 223, ¿Mm? abajo dice, hay trabajo, importante trabajo que hacer para el maestro. Los Exacto. males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos. Tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. ¿Te fijas que es tan claro lo que dice la sierva del Señor de que se puede vencer? Yo no estoy diciendo para nada que yo lo he logrado, todo lo contrario, pero estamos diciendo cuál es la norma, cuál es lo que el Señor, el deseo del Señor para sus hijos, que es vencer con el poder de Dios. Aquí no dice que los males condenados en la palabra deben ser tratados o se debe tratar de vencer en la medida que uno pueda. Bueno, de acuerdo a las fuerzas que uno tenga o si uno los deseos, pero si no los vence, no importa, no, no hay problema, no, no pasa nada, igual va al cielo. Acá dice, los males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos. Ya sabemos que es con el poder de Dios, que es Él el que lo hace el uno si uno se lo permite y si uno colabora. Quisiera destacar eso una vez más porque es tan evidente que los 144.000 y ojalá todos los que estamos acá podamos ser parte de ese grupo, es tan evidente que el Señor va a tener una generación, un pueblo que va a vencer el pecado gracias a su poder. Es tan evidente. Y es tan increíble que en Venezuela, que lo dije ayer, pero es que es una cosa que me sorprende. Mm. Si a mí me hubiesen dicho esto hace 10 años atrás, yo diría, no, 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 no lo creo, eso es una calumnia. Es tan evidente de que estén disciplinando toda una iglesia, los que han visto el video, el grupo se ha repartido varias veces, y cuando digo están disciplinando, no es que un hermanito que llegó recién bautizado, él dio una opinión, no, estamos hablando del presidente de allá, es una misión, presidente con el tesorero, el pastor también de esa iglesia, todos fueron, y los argumentos que dieron, bueno, ya ustedes vieron el video, es porque ellos creen que se puede vencer el pecado, o sea, es que Waldo, eso es de loco. Ah, Es una cosa ya que no se entiende. No estoy hablando
de que un hermanito, vuelvo a repetir, que un hermanito le está diciendo, oiga, ustedes deberían ser disciplinados porque ustedes están hablando tontera. No, es el presidente de una misión con el tesorero, o sea, la autoridad máxima que tiene Venezuela y están disciplinando una iglesia porque creen que se puede vencer el pecado. No sé si seré yo que estoy exagerando, pero me parece loco. Y en Alemania, unos amigos que tienen un hijo allá que es pastor, no voy a dar nombre, Mm. dice que una de las uniones, o sea, una unión es mucho más que una misión, no creen en Elena de White y permiten el matrimonio homosexual. Y yo me Claro. pregunto, ¿y por qué esa unión en Alemania, o sea, estamos hablando la mitad de los adventistas pertenecen a esa unión y los dirigentes permiten el matrimonio homosexual y no creen en Elena de White y ahí no es disciplinado, ahí Ted Wilson está calladito. Y acá, ¿ustedes creen que este presidente lo que está haciendo es algo que no viene de arriba? Y si así fuera, supongamos de que alguno de ustedes me dice, no, si eso lo van a llamar a terreno y se va a revertir esto, perfecto, Dios quiere que fuera. Pero si así fuera, ¿dónde está el comunicado de los jefes de ese presidente de la misión de Venezuela diciéndole, no, discúlpenlo, que fue un lapsus que tuvo el pastor, pero no, esto no fue? Nada de eso hay. Está todo lo que es de la asociación general están callados. Por lo tanto, uno entiende, igual que el tema de las vacunas, pues ni hablar, cuando casi se obligaba a los hermanos, se incentivaba a que se vacunaran, ninguna autoridad máxima de la iglesia dio un comunicado diciendo, no, hermano, en realidad, si usted quiere no se vacuna, pero, o sea, estaban callados, por lo tanto uno, sin ser mal pensado, puede inferir perfectamente que la viene de arriba. La sierva del Señor termino con la frase que tú leíste, el que acabo de leer, dice, los males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos con el poder de Dios, por supuesto. Tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. Eso es Waldo. Gracias, bendiciones. Gracias, Raúl. Mira, de lo que yo creo es que la sierva de Dios dice que los eventos finales serán rápidos, ¿cierto? Eh, Hay otra cita que dice que cuando, cuando la bestia que sube a la tierra, ¿cierto? El papado, vea que está todo listo, dice que va a dar un zarpazo. ¿Mm? Así, en el fondo, nos va a sorprender. Hay otras citas que dicen que va a venir destrucción como sorpresa abrumadora. O sea, en todo, en otra cita que dice que va, que cuando estaban las vírgenes durmiendo, se oye un clamor y rápidamente, es tan rápido todo, que las que no habían tenido suficiente aceite no alcanzan a prepararse. O sea que todo nos habla de que algo viene repentino, de golpe, ¿cierto? Sorpresivo. Habla también en otra cita que dice que vendrá como sorpresa abrumadora, ¿cierto? Sobre el mundo. ¿Por qué menciono eso? Porque eso significa que las otras cosas tienen que estar listos para que se desate la crisis final rápidamente. ¿Y qué otras cosas tienen que estar listas? Por ejemplo, tiene que haber ya un espíritu de persecución de hermanos de iglesia contra hermanos de iglesia. Entre la multitud de cosas, ¿cierto?, que tienen que conformarse, ¿cierto?, para este tiempo final. Pero ese espíritu ya lo estamos viendo. O sea, ¿cómo se explica entonces lo que tú dices? Si personas que de la iglesia abiertamente, ¿cierto?, contradiciendo la palabra de Dios, y otros que son meticulosos en guardarla, y a ellos contra ellos se va a la iglesia, es porque ya hay un espíritu de persecución. Es porque se está preparando todo, tanto en forma externa, con lo que vemos que pasa en Estados Unidos y en todo el resto del mundo, como en forma interna dentro de la iglesia. Me llamó la atención ayer un comentario que hacía una hermana que se conectó ahí en el culto, en los comentarios,
Ella decía que era de El Salvador, creo que estaba sin trabajo, vivía en Estados Unidos ahora, y que decía, así como está la cosa acá, me quiero ir a El Salvador. Eh, y creo que mencionaba que, o sea, yo lo que como que le entendí es que como que se sentía ella como una especie como de que se había, por lo menos para ella, que es probablemente era un inmigrante, y a lo mejor era un inmigrante ilegal, pero como que le cambió mucho el mundo, ¿m? Desde la llegada de Donald Trump, por lo menos a ella que le incumbe, ¿cierto? En las medidas que se están tomando. O sea, ella está viviendo desde hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, está viviendo en un mundo distinto. Eh, y, y, no- y, y si Donald Trump, ¿cierto? Ahora en 3 semanas prácticamente anuló el gobierno anterior, no estoy juzgando que sea bueno o malo, pero derogó un montón de decretos en 2 días, el día siguiente había derogado un montón de decretos. Tiene 4 años, ¿cierto?, para hacer un montón de cosas y con el ímpetu que está llegando y con la actitud que tiene de pasar a llevar, ¿cierto? A veces los derechos de otras personas, por lo menos lo ha manifestado en palabras, ¿cierto? O de otros países, que quiere hacerse de Groenlandia, ¿cierto? Que quiere tomar el control del canal de Panamá y cosas así que van un poco, digamos, a veces sobrepasando los derechos. Entonces, ¿qué tipo de persona se necesita en la presidencia de Estados Unidos para que se desarrolle la crisis final? Para que en el fondo manden a Estados Unidos sobre los otros países y se imponga. ¿M? Y más allá de sus derechos o de lo que piensen. No, no es una personalidad como la de Donald Trump. Y qué extraño, ¿cierto?, que haya un papa jesuita. O sea, el solo hecho de que haya un papa jesuita que nunca antes lo había habido y que esta orden, ¿cierto?, tiene como objetivo echar abajo el protestantismo con todos los medios, ¿cierto?, que, que justifiquen el fin. Es muy raro, ¿cierto?, todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que lo que tú comentas, Raúl, es una señal más, en este caso interna, que complementa todas las señales externas y que nos anuncia, nos está diciendo que está todo listo. Así como ayer veíamos que también las profecías que nos señalan un rango de tiempo, también nos señalan un tiempo muy cercano. Así que también, en parte por eso también estaba leyendo esto la palabra de Dios, porque creo que necesitamos esa preparación. Bueno, ha pasado un poco el tiempo, vamos a orar y no, son versículos sencillos, se fijan los que tenía acá. Eh, pero creo que es necesario porque a veces necesitamos eso que nos parece sencillo porque es poderoso, ¿cierto? La palabra de Dios es poderosa y no toda es sencilla. Los invito a orar para terminar esta primera parte. Había una manito levantada también, ahí vamos a después darle paso. Oremos. Padre nuestro, Señor, eh, necesitamos tu palabra, Señor. El diagnóstico que tú tienes para nosotros es que la necesitamos, nos has creado con esa necesidad, con ese alimento externo, Señor, para que nosotros funcionemos bien en el sentido espiritual, para que nuestro carácter, Señor, se pueda regenerar o generar, Señor, a tu imagen. Y, Señor, para que podamos ser purificados, para que podamos, Señor, conocer el camino, para que, Señor, podamos ser bendición, para que podamos estar contentos, para que cumplamos nuestro propósito, para que abandonemos el pecado, para que podamos estar en pie, Señor, cuando tú vengas, para que podamos, Señor, vencer la crisis que está, pero inminente, como nunca antes. Señor, ayúdanos, por favor, a poner en práctica, Señor, esto que es tan esencial, Señor, de leer tu palabra y con un espíritu, Señor, de obediencia. Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, eh, ahí ustedes pueden seguir leyendo. Hay varias eh,
capítulos, ¿cierto?, en distintos lugares del espíritu de la profecía, que trata sobre la importancia de la palabra de Dios, y la misma Biblia lo indica. Me pareció ver una manito levantada. A ver, por ahí algunos pedidos de oración. No sé si hay una manito levantada. Hola, buen día. Sí, Buen he día, levantado mi mano. gracias. Mi nombre es Lenka, sí. Miren, en primer lugar quiero agradecer. He tenido el privilegio de poder reunirme con ustedes a la mañana a las 5:30 varios días y veo que es una necesidad que tenemos todos nosotros. En base a todo lo que usted estaba planteando, en el libro Ministerio de Curación, en Ujú, este minuto no recuerdo la parte, el capítulo, dice, el mismo poder que había en Cristo se halla en su palabra. Eso yo lo destaqué, lo subrayé, le puse colores, porque realmente nosotros quizás no logramos entender el poder que hay en la palabra de Dios. Personalmente, he estado en periodos de emocionalmente muy afectada, ya mucho mejor, ujú, y a veces cuando uno descuida hábitos, prácticas, porque las circunstancias que a veces nos rodean nos afectan tanto que nos hacen eh, perder el foco. De pronto hay cosas que hay en el corazón, como dijo delante el hermano, o usted me parece que fue, que uno le tiene que permitir al Espíritu Santo y a la palabra que te muestre el pecado que tú tienes y ser honestos en ese sentido, no que uno sea un pecador flagrante, que uno esté revolcándose en el pecado, pero hay pecados que están dentro nuestro, em, qué sé yo, idolatrías de pronto igual, egoísmo, vanidad, codicia, qué sé yo, tanta cosa que a veces puede pasar inadvertida en la gente, pero que el Señor logra ver en nosotros. Yo creo, mi hermano, que una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros es que seamos testigos de muchos eventos que están aconteciendo, pero que nosotros tengamos paz y confianza en que Él está al control en primer lugar, y que nosotros podamos dar testimonio de que Él es un Dios maravilloso. Yo agradezco estas mañanas, han sido realmente de fortalecimiento y espero que continuemos por mucho tiempo. claro que sí, hermana. Estas reuniones comenzaron el año 2020, imagínense. Probablemente este año vamos a cumplir 5 años, así que siéntase bienvenida. Y, y también con la posibilidad de invitar a personas que les pueda interesar. Me acordé ahí, bueno, lo que usted dice es muy cierto. Si Dios a través de su palabra creó el mundo y el universo, ¿qué no hará en nosotros si la leemos y la obedecemos, ¿cierto? También nos va a recrear. ¿M? Y como dice Raúl, el único obstáculo que podría haber para dejarnos a nosotros, ¿cierto?, con el carácter de Jesús, somos nosotros mismos. Pero si nosotros nos entregamos a Él, nos va a recrear completamente. ¿M? Y nos va a sacar de los malos hábitos, ¿m? De algún bloqueo que tengamos, de algún mal pensamiento, ¿m? De algún vicio, del decaimiento, del letargo, de la depresión, ¿cierto? E incluso de muchas enfermedades. Gracias, hermana. Ahí les compartí para que después lo puedan ver en el grupo de WhatsApp de Zoom, una invitación a un congreso que es cerca donde yo vivo, en Longaví. Es un congreso campestre que lo hacen casi todos los años, se ha hecho, con invitados, a veces traen algún invitado de otro país. En este caso va a estar el pastor Vilca, que es un pastor de Bolivia que tiene hartas, toma temas así bien como del tiempo final. Eh, Se llama este pastor Marcelo Vilca.
Va a estar el hermano Erwin Euler, que alguna vez ha estado también acá. De hecho, recuerdo que estas reuniones de madrugada, ¿cierto? Comenzaron a raíz de un tema que tocó él. Y va a estar Osvaldo Alarcón, que es creo que argentino, del Evangelio Eterno. Así que bueno, ahí les compartí el afiche, ¿cierto? Si a alguien le interesara, ahí aparecen los teléfonos de contacto. Esto queda en la región del Maule. Y parte la otra semana, de jueves en la tarde-noche hasta el domingo. Los días fuertes son el viernes y el sábado. Bueno, eh, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Hay algunos pedidos por ahí también. Si no, vamos a orar. ¿Waldo? ¿Sí? Lorena. Sí, bueno, el tema, como siempre, este tema es tan importante, el de la palabra de Dios y como el poder de la palabra de Dios, yo creo que este va tomando relevancia ahora, le estamos tomando el peso de que no es solamente para, eh, que la palabra de Dios no es solamente para establecernos en las doctrinas correctas y que nos anime en los momentos de dificultad, sino que es una herramienta vital para nosotros que estamos llamados a vencer el pecado. Se hace, pero eh, indispensable eh, en el plan de la salvación para nosotros en estos días. Y qué bueno que vaya tomando relevancia en cuanto a los temas que se están dando. Y qué bueno que poco a poco también los que escuchamos le vamos tomando el peso, al menos, eh, aunque todavía esto no es una realidad en nuestras vidas, que podamos haber vencido el pecado 100%, pero que el tema vaya poniéndose de relieve, yo creo que es la obra del Espíritu Santo que está actuando en su pueblo. Y eso yo creo que nos debiera alentar muchísimo. En el medio de tu meditación, en algún minuto hablaste del ejemplo que debíamos dar, que a veces debíamos eh, decir, o sea, que a veces decíamos y que no lo vivíamos, que el ideal de la palabra es predicar con el ejemplo en los libros de educación, parece que y en Conducción del Niño, recuerdo que muchas veces dice que debiéramos enseñar con el ejemplo, por precepto y por ejemplo. Esas son las palabras que se usan ahí, por precepto y por ejemplo. Y recordé, aquí lo tengo, que en ese momento no lo comenté porque no había escuchado al comienzo, no alcancé a escuchar que tú habías abierto los comentarios en todo el rato. Pero aquí lo tengo, dice en Mateo 23:3, dice, refiriéndose a Jesús, refiriéndose a los fariseos, dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bueno, si esto el Señor, yo muchas veces cuando leo este versículo digo, probablemente el Señor pudiera decir esto de mí. O sea, no probablemente, yo creo que muchas veces el Señor ha tenido que, podría virtualmente decir esto acerca de mí, dar este consejo a otros acerca de mí. Y, y yo creo que, o sea, yo deseo, y yo creo que el deseo de todos nosotros también, que nos pueda alejar de este testimonio, que, que no se diga más de nosotros, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que nos apartemos de este testimonio que es como una lacra para un verdadero cristiano. Que el Señor pueda cumplir su palabra, así como está prometido, que la pueda cumplir en nosotros. Porque, y esto, cuando había una cita también, la última cita, a ver si la tengo, no, no, la última cita que tú compartiste decía de la espada del Espíritu. Esta es una obra que el Señor hace en nosotros. Nunca debemos olvidarnos de eso, que es lo que últimamente también he comprendido más, que esto es un imposible para el hombre, pero es Él el que lo hace en nosotros. Por lo tanto, la comunión con Cristo aquí es esencial. Eso, Waldo, muchas gracias. Al contrario, gracias Lorena. Me hiciste recordar que en el libro El conflicto de los siglos, justo cuando empieza a hablar de la crisis final o previo a eso, hay un capítulo completo que dice nuestra única salvaguardia. Y es un capítulo completo de la palabra de Dios. Eh, claro, es esencial. Es esencial que nos vinculemos a las escrituras si queremos sortear, ¿cierto? Lo que viene. Es esencial. Además, el Espíritu Santo eh, puede obrar en nosotros a través de la palabra. Y, y hay una cita que dice que sin el Espíritu Santo no vamos a poder sortear la crisis final. No vamos a poder ser salvos en el fondo. No vamos a poder saber para dónde ir. Es esencial. Ahí copié en el chat, me parece lo que hacías mención de la espada del Espíritu. Eh, bueno, eh, Waldo, sí, Raúl. parece que la cita que tú estás diciendo, no sé si es esta, pero en todo caso tiene relación, dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Ujú, El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Ya es una pregunta a la profeta. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de su sentido? ¿Se atenderán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Ahí voy a copiar la cita. Sigue ujú. Conflicto de los Siglos, página 683. Claro, Gracias. buenísima, Raúl. Buenísima. Hay que estudiar diligentemente la palabra. La verdad es que ayer me influyó mucho lo que tú me hiciste recordar, Raúl, que como que lo había olvidado, esa cita que está en Profetas y Reyes, que también nos da un marco de tiempo, sin darnos una fecha, ¿cierto? Ni un mes, ni un día, ni un año, pero todo, todo, todo lo que podamos tener de revelación y de luz nos está apuntando a un tiempo muy próximo para que se desate la crisis. Así que es esencial ahora empezar a cambiar un poco nuestras prioridades, si no lo hemos hecho, en nuestros hábitos y el, el tiempo, ¿cierto? Y la importancia que le dediquemos a la palabra de Dios. Bueno, hay varios pedidos ahí. Vamos a tomarlo en cuenta. Oremos por nuestra hermana Pepa y Lorena está colocando, pero me parece que no copiaste el teléfono completo de Lorena, de la hermana Pepa. Sale el puro código. Ahí está la cita de Raúl, ¿cierto? Esa está como para copiarla también ahí en el chat, Raúl. Yo creo que la vas a copiar en el chat de WhatsApp para tenerla. Está muy buena. Sí, Eh, ya la copié, Waldo, y sí. la hermana Pepa, que ayer cuando tú estabas predicando, después al final, la pregunta, Ujú.
finalmente ella pidió oración, estaba desesperada, quería contar con su vida. Mm, Le mandamos un mensaje ayer por WhatsApp, ella está en España. ujú, Voy a copiar el contacto de ella o el número en un grupo por ya. si alguien quiere enviarle palabras de esperanza, no para recriminarla, por supuesto, sino que poder orar por ella y mandarle esperanza. Ahí lo voy a copiar. Gracias por acordarte también. Gracias, Raúl. Bueno, los invito a orar por los pedidos que aquí se han hecho. Ahí está el teléfono de Pepa, ahí lo copió Lorena. Ahí, si alguien lo desea, Pepa, esta persona que comentábamos, que siendo hermana de iglesia, dice que está muy deprimida, con ideas de suicidarse. Tiene una mamá, vive con ella, de 91 años, vive en España, tiene un problema en la rodilla. Me parece que estaba sin trabajo, no me acuerdo bien si eso lo mencionó, pero estaba, digamos, como que se sentía que no servía para nada, atacada por el enemigo. Así que oremos también por ella ahora. Bueno, los invito a orar. Waldo, disculpa, Sí. es que la hermana Luisa estaba preguntando por el código, porque ella tenía el teléfono Ah, y el ya. código. Ujú. La Ah, volví al perfecto. teléfono completo. Ah, Entonces, entiendo. hermana, más 34. Eso nada más, gracias. Ah, ya, ahora entendí. Disculpa, ahora no había entendido entonces. Claro, el código de España es más 34. Eso. Exacto. Ujú. Gracias. Bueno, oremos entonces también por los incendios. Habían hermanos de iglesia, creo que a una se le quemó la casa, y otros que estaban ahí amenazados. O más de alguno se le ha quemado la casa, parece. Aquí en un incendio que hay cerca de Chillán, en Pinto. Bueno, oremos, hermanos. Los invito a orar. Padre nuestro, Señor, Padre, por favor, despiértanos, Señor. Eh, Ayúdanos a ser sensatos con nuestras propias almas, Señor, y a entender, Señor, los tiempos que estamos viviendo, a entender que el tiempo de gracia se cierra antes para los adventistas, a entender, Señor, que tu Santo Espíritu es requisito para la transformación y para estar, Señor, entre los salvos, y que necesitamos tu palabra. Ayúdanos, Padre, a hacer los ajustes necesarios, eh, tanto en tiempo como en nuestra forma de pensar, nuestras prioridades, para, Señor, estar, digamos, ajustados, Señor, eh, a- al tiempo, Señor, que estamos viviendo, para, Señor, para poder estar preparados. Padre, también quisiéramos pedir por estas personas que en estos días de tanto calor, Señor, en algunas zonas de Chile y de estos incendios, para que, Señor, tú puedas proteger esos hogares, esas familias, Señor, mm, su integridad física, sus bienes, Señor, su integridad psicológica, las mascotas, que, Señor, ahí hayan ángeles tuyos, Señor, y que también nos proteja a nosotros, porque nadie está libre de la calamidad repentina. Señor, también quisiéramos pedirte por esta hermana Pepa. Ella necesita, Señor, tu presencia, la de tus ángeles, la pedimos, Señor, que saques, Señor, esos espíritus malignos, Señor, que están obrando en su mente, que generes en torno a ella, Señor, una atmósfera espiritual, Señor, y que le ayudes a leer también la palabra, a orar, Señor, y darle consuelo, Señor. Eh, Hazle ver Señor, la importancia de estar vivo, Señor, y de estar
y la bendición y la salida que tú nos puedes dar. También, Señor, quisiéramos pedir por algunos otros pedidos que se han hecho acá, se han escrito en el chat. Padre, por el viaje de nuestra hermana Estela Lozano, viene a Chile, para que tú cuides su viaje de ida, de regreso, cuides su desplazamiento, el medio por el cual ella se traslade, y que sea de bendición. También, Señor, que pueda estar con sus hijos, que ellos se puedan entregar a ti, y también por el pedido que hace la salida del campo. Señor, también hay un pedido, Señor, que nos recuerda Mirza Bugueño, que una hermana hizo por su marido, quien gritaba de dolor en su pierna. Pedimos por esa persona también, Señor, por ese dolor, por esa dolencia, para que tú también lo consueles, Señor, que sea para testimonio, y también por esa esposa, Señor. Señor, también Leti, Señor, hace el pedido por su familia, por la vida espiritual, por la salud de su madre, Higinia, y por Roberto, su pareja. Señor, pedimos por cada persona aquí presente y las necesidades y problemas, inquietudes, Señor, conocidas y desconocidas por nosotros, por nuestros familiares, sosténlos, Señor, por aquellas personas que están estudiando tu palabra o que tú has hecho la obra. Y úsanos también, Señor, como veíamos en estos ejemplos tan sencillos, Señor, que para nosotros pueden ser nada, pero para otras personas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, Señor, entre la vida eterna y la muerte. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Ahí dejaron el número de teléfono. Sí, me parece de otra persona ahí también, en el chat, que estaban ahí preguntando. Bueno, eh, también hay un pedido ahí de Berito por sus hijos, su salud espiritual y por su viaje. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dios redima nuestro tiempo y nos ayude a poner en práctica, ¿cierto? Lo que sabemos, porque a veces el problema nuestro no es la falta de conocimiento teórico. Dios nos ayude. Bendiciones, hermano. Gracias, hermanito Cuarto.